Me llamo Connor. Soy audiólogo y experto en oídos. Y hoy veremos algunos videos de limpieza de cerumen. Hay diferentes tipos de cerumen. Puede ser líquido, duro y resistente, o también puede tratarse de un hongo llamado Aspergillus niger. El cerumen está compuesto aproximadamente por un 50% de piel, un poco de sebo, que es una sustancia grasa y aceitosa, y algo llamado secreción sérea. Y las glándulas ceruminosas segregan este tipo de líquido sudoroso, que tiene unas moléculas especiales que combaten las bacterias e intentan mantener los oídos a salvo. Solo debes quitarte el cerumen si te molesta. Es decir, si tienes pérdida de audición, o sientes que tu oído está lleno y sientes una incomodidad, o que hay una obstrucción o cierta presión. Eso no es normal y debes ir a ver a tu médico, audiólogo o enfermero. Esto es lo que yo describiría como cerumen líquido, con aspecto de lodo. Se puede ver que los residuos tienen como una textura ondulada, es decir, se ven líneas irregulares. Eso significa que es básicamente piel muerta emulsionada, y que el cerumen ha sido tratado con gotas efervescentes, probablemente con gotas de bicarbonato de sodio para los oídos. Y eso hace que los residuos se licúen y se deslicen por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano, lo que provoca una pérdida de audición bastante importante y una sensación de incomodidad. Y lo que ha ocurrido aquí es que el cerumen ha perdido un poco de su estructura, lo que dificulta el trabajo, porque hace que sea bastante resistente a la succión. La máquina que estoy usando se llama Guardian Project. ¿Te duele? Y tiene un tanque que debes llenar con agua a la temperatura del cuerpo, que es de unos 37 grados centígrados. Y si está demasiado caliente o demasiado fría, inducirá un efecto calorífico, que significa que el fluido dentro del oído interno se calienta o enfría, lo que causa vértigo, que es como el mareo que sientes al estar alcoholizado. Entonces, debes colocar el instrumento en el conducto auditivo y apuntar el agua hacia la parte superior del canal auditivo. No debes apuntar a la oreja ni al tímpano, porque así es como ocurren los accidentes, es decir, podrías perforar el tímpano. Entonces, apuntas hacia la parte superior y mueves el instrumento como un limpiaparabrisas. Así creas vórtices con el agua y un suave efecto de hinchazón, y eso hará que el agua entre en el oído y luego vuelva a salir. De esta manera, el agua entra y sale del oído con suavidad. Solo debes dejar que el agua haga su trabajo. A la mayoría de la gente le parece bastante agradable. Quedaron algunos restos en el tímpano. En una situación así, se puede probar con la succión o tal vez se puede continuar con la irrigación durante un poco más de tiempo si el paciente puede tolerarlo. Pero debes dejar un poco de cerumen en los oídos. Desde luego, no contra el tímpano ni cerca de él. Entonces, es bueno tener una capa de cerumen alrededor del conducto auditivo para que el oído no se seque, y para protegerlo de infecciones, picazón y cuerpos extraños. Ese tímpano luce bastante bonito. Al principio, cuando vi esto, pensé que sería un trabajo fácil porque el cerumen estaba muy visible. Se podía ver a simple vista, así que pensé que sería un trabajo sencillo. Pero en cuanto le di un golpecito con la sonda, me di cuenta de que no sería así. Si tuviera que describirlo, diría que era como un ladrillo. El cerumen estaba muy duro. Empecé con la succión, pero eso fue completamente inútil. Entonces, en este caso en particular, utilicé un instrumento llamado gancho cozo número 6. Este es un instrumento de metal muy pequeño con un ángulo recto. El extremo es un poco puntiagudo, pero no está afilado como una aguja. Esto es claramente un tapón de cerumen. La razón por la que es mucho más oscuro que el caso anterior es porque es más viejo. Cuanto más viejo sea el cerumen, más oscuro es porque se oxida. Debo ser muy gentil. El gancho cozón es lo suficientemente pequeño como para poder enganchar el tapón desde el costado y hacer palanca para sacarlo hacia arriba. Bueno, para decirlo sin rodeos, sacarlo con un instrumento de metal era la única opción. Cuando un paciente tiene un tapón de cerumen muy duro y compacto, probablemente sienta dolor. Porque si el paciente se coloca gotas a base de agua por sí mismo, el tapón se expande un poco, porque absorbe esas gotas y aumenta su tamaño temporalmente. Y si el tapón está muy profundo en el conducto auditivo, puede causar un dolor muy fuerte. La cuestión es que siempre hay que trabajar en etapas, porque si metes el gancho y tiras de una sola vez, puedes provocar un barotraumatismo.
que es básicamente un daño por presión, y eso es insoportablemente doloroso. Así que hay que trabajar con mucho cuidado y suavidad. Estos restos amarillos que vemos aquí, que se desprenden del tapón principal, son solo piel muerta. Cuando tratamos con tapones de cerumen como este, suele haber muchas capas de piel muerta envolviéndolos. Es como si fuera una lasaña. Y luego la parte marrón más oscura es un cerumen muy compactado, duro y seco, que se forma durante un largo periodo de tiempo. Es imposible decir cuánto tiempo ha estado allí ese tapón, pero definitivamente ha estado un buen tiempo. El nombre científico de este hongo en particular es Aspergillus niger, pero se lo conoce informalmente como moho negro. El Aspergillus niger vive en cualquier lado. No me extrañaría que haya un poco en tu mano ahora mismo, o en tu escritorio, porque realmente es muy común. Así que lo más probable es que ya estuviera en el oído del paciente, o que estuviera en una uña o debajo de una uña, y que el paciente se haya rascado el oído. La razón por la que se ha descontrolado es una incógnita. Para esto estoy usando una sonda de succión, así sacaré las partículas del oído. Mi objetivo es quitar el micelio, es decir, el cuerpo vegetativo del hongo. Por eso se ve esta especie de tela blanca con una sustancia viscosa debajo. Esa es la parte más gruesa y desarrollada de la raíz del hongo, que se encuentra en el tímpano. Lo cual es un poco arriesgado porque en este tipo de situación se suele ver una perforación. Y normalmente lo que suele ocurrir es que los pacientes que tienen estas infecciones fúngicas muy desarrolladas han usado gotas antibióticas para los oídos. La razón por la que es malo usar gotas antibióticas para los oídos cuando no lo necesitas es porque estás alterando el equilibrio natural de los microorganismos en tu oído. Y si matas a todas las bacterias buenas, entonces el hongo dirá esto es genial y crecerá sin problemas. No pude sacar todo el micelio porque estaba como en una curva, en una posición muy incómoda. Pero logré hacer casi todo lo que quería, es decir, exponer un bonito tímpano sano. Y eso allanó el camino para que las gotas antifúngicas hicieran su trabajo. Este es un consejo muy importante. Si el oído no te molesta, no lo toques, no lo trates con nada, no le pongas nada ni introduzcas nada en él, solo déjalo así. La mayoría de la gente puede tener una obstrucción en el oído como máximo 3 veces en su vida, pero no es algo que haya que controlar regularmente, porque los oídos se limpian y se mantienen solos. Hay un único gen en el cuerpo humano que determinará si el cerumen es húmedo o seco y quebradizo. Entonces, si eres de ascendencia europea, tendrás el gen de cerumen húmedo. O si eres, digamos, de una cultura asiática como Japón, por ejemplo, tendrás un cerumen seco y quebradizo. Y eso se debe a que hay un gen que determina qué tipo de cerumen tienes.